Hola a todos y bienvenidos a este nuevo curso de Rust práctico. ¿Por qué práctico? Porque a diferencia del curso normal teórico que va a continuar, en esta ocasión vamos a resolver pequeños ejercicios. ¿Pero de dónde sacaremos los ejercicios? La respuesta es del libro Piensa en C, que evidentemente está más pensado para ejercicios de lenguaje C y aprender lenguaje C en general, pero en este caso vamos a hacer los mismos ejercicios con el lenguaje de Rust. Y vamos a comenzar leyendo la descripción del problema, que dice: construye un programa que al recibir como datos dos números reales calcule la suma, resta, multiplicación de dichos números. Y para eso vamos a dividir el problema en sus subproblemas o subtareas. Primero necesitamos recibir los números, hacer la suma, la resta y la multiplicación, y finalmente devolver los resultados para que se puedan imprimir y mostrarse en pantalla. Así que vamos a comenzar con recibir los números, y para esto vamos a utilizar el código ya completo que hice antes, pero vamos a explicarlo paso a paso desde cero. Fn recibir números, y vamos a utilizar la notación de barra baja para evitar las llamadas de atención de Rust. Esta función va a recibir dos números que le pasemos, pero va a funcionar independientemente, así que primero necesitamos que reciba un número que se va a llamar, vamos a llamar al número i, y va a ser de tipo i8, ¿ok? ¿Por qué i8? Porque va a ser un número pequeño que simplemente va a recibir un 1 y un 2. ¿Para qué? Esto no tiene sentido, no lo tendrá después, así que i32. Cuando terminemos de pensar completamente esta función, simplemente ahora hay que confiar que necesitamos de entrada un número i8, un número pequeño, no muy grande, y vamos a llamar a la librería de Rust que nos permite leer datos de entrada. Y esa librería debemos llamarla antes del main y se llama stdio, que es input output. Use es la palabra reservada para hacerle saber al compilador que traiga esto de algún lado, y esto significa que son las librerías estándares. Ahora, hay una forma larga de hacer esto que exploramos y vimos en el primer episodio de Rust, que todavía no era curso. Cuando estábamos aprendiendo Rust en vivo, vimos una forma de obtener los datos de entrada de una manera un poco compleja. Aún es compleja, pero vamos a simplificarla un poco, y para eso vamos a crear una variable que no va a ser mutable, que va a ser stdin o estándar de entrada, y esto va a ser igual a io::stdin. Lo que significa que esto va a la librería IO y utiliza su método standard input y lo almacena aquí para que después no tengamos que escribir todo esto completo cada que queramos utilizarlo. Ahora vamos a utilizar el equivalente al operador terciario que tiene Rust, y para eso vamos a crear una variable que se va a llamar is, o sea string, porque sí, porque hay que ser creativos con nuestros nombres, y le vamos a poner si y, o sea, si este número que acabamos de recibir es igual a 1, entonces is va a ser una string que va a obtener el texto from, desde. Para tener más datos sobre esto pueden ir al curso teórico de Rust, que igual iré poniendo ahí arriba las tarjetitas útiles de cada tema. From primero, pero idealmente ya debieron haber llevado el curso teórico de Rust y ya simplemente deberían estar reforzando lo aprendido. Else, y aquí ponemos string from segundo. Vamos a ponerlo en minúscula. ¿Qué significa esto? ¿Qué demonios significa esto y por qué es diferente? Por los espacios, simplemente por eso. Ok, ¿y esto qué es lo que hace? Vamos a explicarlo nuevamente. Creamos una variable is que aún no le decimos de qué tipo va a ser, pero el compilador es lo bastante inteligente como para entenderlo en función de los parámetros que le pasemos después como su valor. Si i vale 1, si este número que le enviamos es 1, is va a valer primer, y si no vale 1 va a valer segundo. Idealmente no debería quedarse aquí en segundo y debería tener más opciones. Por ejemplo, si aquí llega un 3 no tendría sentido que sea segundo, pero este será un método interno que solo vamos a usar nosotros, entonces tampoco hay que esforzarnos demasiado en eso. Ahora vamos a iniciar el equivalente a un do while. Para quienes llevaron el curso de C saben que estas validaciones se hacen con un do while, pero aquí no existe como tal el do while, así que vamos a tener que improvisar algo con la estructura loop que vimos en el episodio de loop del curso teórico. Y para eso vamos a crear la variable mutable, o sea, una variable que puede cambiar su valor, que se va a llamar num string, o simplemente lo dejamos en nums, que va a ser igual a string y luego su método new, para que nos prepare una variable de tipo cadena de texto que pueda recibir eso mismo, texto.
Ahora vamos a decirle al usuario print ln. Recordemos que aquí hay que poner esto para hacer notar o hacerle saber al compilador que esto es un macro, sino una función creada por nosotros. Y aquí va a decir ingresa nuestras llaves o brackets para incrustar algo, número, 2 puntos y un espacio. Ahora aquí vamos a decirle qué es lo que queremos incrustar en estas llaves y aquí vamos a poner i_s. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que vamos a ingresar el primer número o ingresar el segundo número en función de lo que le pidamos aquí, pero vamos a ir probando un poco este código para asegurarnos de que todo va funcionando y no estar al final arreglando todos los errores. Y quiero que esto funcione una vez y luego se salga, porque si no esto va a funcionar infinitamente. Recibir números. Vamos a abrir una nueva terminal en la carpeta en la que está inicializado o almacenado el proyecto y vamos a poner cargo run. Y bueno, nos salen errores que dicen que no estamos devolviendo nada, así que vamos a guardar let n simplemente para que se almacene en algún sitio esto que le estamos diciendo al compilador que nos regrese. En otros lenguajes que se tomen menos en serio la seguridad sería un poco más complicado, pero aquí necesitamos regresar algo y provisionalmente vamos a regresar un 42, ok, cargo run. Y segundo error, también tenemos que pasarle un número, en este caso va a ser un 1. Ahora cargo run y esperemos que no haya ningún otro error aquí. Y simplemente advertencias. Advertencias que podemos ignorar completamente. Ingresa el primer número. Bien, ahora, ¿qué sigue después de que le pedimos al usuario el número? Bueno, sigue almacenarlo en algún lugar y dejar que el usuario escriba el número para empezar. Y para eso vamos a utilizar la siguiente línea. stdin, estándar de entrada, punto readline. Y le vamos a decir que utilice la dirección de memoria de la variable mutable num_s, ¿ok? Va a almacenar en la memoria, en una variable que está en la memoria, entonces requiere su dirección. Y después de eso vamos a ponerle un expect que haga si esto no funciona, si la memoria está corrupta, si trata de acceder a un lugar que no funciona. Simplemente si no funciona, avisamos que no pudo leer la línea y fin de la instrucción. ¿Qué sigue ahora? Bueno, vamos a utilizar un código un poco más complicado que no hemos visto aún en la clase teórica, por lo menos no sus aplicaciones. Creo recordar que sí lo vimos en el episodio de estructuras de decisión, pero bueno, si no hemos practicado mucho o no lo hemos utilizado de manera práctica puede ser un poco confuso. Vamos a crear la variable número, que sabemos que es un i32, así que le vamos a poner i32, que sea del tipo i32, o sea un entero de 32 bits, y esto va a ser igual a match num_s. ¿Qué significa el match? Es, para los que saben otros lenguajes, es como un switch. Es simplemente verificar si coinciden dos números, match, coincidir. Entonces vamos a ver si coincide el valor que tiene num_s, o sea, el número que ingresó el usuario. Vamos a ver si coincide, .trim.parse. Y este trim parse significa simplemente que lo vamos a convertir en un número. Vamos a convertirlo en un número porque no estamos simplemente comparando el valor de num_s, porque num_s aún no tiene un valor numérico, es un valor string o un carácter, es un símbolo y no podemos hacerlo coincidir con un número. Entonces, ¿con qué lo estamos haciendo coincidir? Bueno, resulta que num_s tiene un método llamado trim, que tiene un método llamado parse, con el cual lo podemos convertir a un número o a lo que queramos. Y si el resultado de estos métodos nos da un OK, lo convertí en un número, entonces vamos a hacer que num_i32 valga el número al que lo convirtió. Y si no, si nos dio un error, le decimos que convierta esto en un continue, lo que va a hacer que el ciclo pase a su siguiente iteración y el usuario pueda volver a escribir el número hasta que ingrese un número que sea válido. Ahora, ¿qué sigue después de esto? Ya es lo más fácil. Esta fue la parte complicada y la parte un poco más rara de hacer, pero lo que sigue es más fácil. Si el número i32 que acabamos de obtener es igual a 0, o sea, si el número no es válido, es distinto de 0, o sea que el número es válido, vamos a ponerle un break y que devuelva el num i32. Y si no, pues no entramos al ciclo, no entramos a este if. Entonces, en resumen, esto es, si el número i32 tiene un valor que no sea 0, o sea, si obtuvo un valor de esta instrucción, evidentemente los números ceros van a estar prohibidos cuando le pidamos al usuario que ingrese un 0, pero bueno, si tiene un valor válido,
se sale, o sea, rompe este ciclo, este loop, y devuelve el número que el usuario ingresó y que obtuvimos a lo largo de estas líneas de código. Y si no, bueno, vuelve a entrar en el loop y así hasta que tenga un número válido. Ahora vamos a poner a prueba este código cargo run y nos pide ingresar el primer número. Vamos a ingresar una F y nos pide ingresar el primer número. Vamos a ingresar un 1 y nos deja salir. Quiere decir que está funcionando. Ahora, el programa nos pide que pidamos dos números, entonces vamos a poner número 1 y let número 2 es igual a recibir números y le pasamos como parámetro el 2. Ahora vamos a poner a prueba este código cargo run y ahora ingresa el primer número. Vamos a poner cualquier cosa, no nos deja, pero un número sí. Vamos a poner cualquier cosa, no nos deja, pero un número sí. Entonces ambos están funcionando. ¿Qué sigue ahora? Sigue hacer la suma, la resta y la multiplicación, algo que ya será mucho más fácil. Vamos a hacer múltiples funciones para que esto quede más modular y para que se puedan reciclar después en caso de que quieran utilizar este código para un programa mucho más grande. Así que suma va a recibir como parámetro un número 1 local, y le ponemos local para distinguir, o sea, cualquiera que ya tenga experiencia programando sabe que este N1 es distinto a este N1 y el N2 que le pasemos va a ser distinto a este N2, pero para quienes están comenzando igual y es buena idea ponerles nombres diferentes para no confundirse. Este N1 local es de tipo i32 y vamos a necesitar un N2 local que va a ser de i32 y esta función nos va a devolver como resultado la suma, evidentemente el resultado de la suma, y queremos que sea i32 también. Ahora, ¿cómo hacemos que esta función suma nos devuelva la suma? Simplemente vamos a poner n1 local más n2 local y así lo dejamos. No es necesario poner return como en otros lenguajes y tampoco ponemos un punto y coma final porque este es el valor de retorno, al igual que hicimos en la función recibir números, donde después del break no hay un punto y coma porque es el valor de retorno. Ahora vamos a crear la función resta. Y la función resta, al igual que la función suma, va a recibir absolutamente los mismos parámetros. Entonces podemos simplemente copiar y pegar. Aquí nos falta la llave de cierre de función y vamos a hacer absolutamente lo mismo. N1 local menos, en este caso, N2 local y sin punto y coma. Y la última función, multiplicación. Vamos a ponerle multi para ahorrar texto. N1 local porque es intrascendente en este nivel de tecnología. Después de tanto evolución en la tecnología y de estar usando lenguajes ya tan de alto nivel, ya es intrascendente una diferencia en memoria de N1 local y N1, pero en lenguajes más limitados o con recursos más limitados el nombre de las variables también ocupa espacio en memoria, por lo que si queremos crear un código muy optimizado, encontraremos nombres de variables que simplemente sean A, B, C, y el desarrollador ya se encargará de memorizar o recordar qué demonios hacía cada una. Ahora N1 local y en este caso por N2 local. Entonces, aparentemente hemos terminado. Vamos a continuar con el main. Ya tenemos las funciones que nos devuelven los resultados, así que vamos a poner println la suma de un número y otro número es igual a dos puntos y seguido y otro número. Ahora vamos a decirle qué números serán cada uno. Evidentemente uno es n1, el otro es n2 y el último es el resultado de la función suma que recibe como parámetros n1 y n2. Punto y coma, vamos a ver si esto funciona. Cargo run. Nos manda las advertencias tradicionales o típicas de que creamos funciones y no le estamos usando, así que vamos a poner un 3 y un 4. Dice, la suma de 3 y 4 es igual a 7. Cool. Entonces println y ahora vamos a poner la resta de un número y otro número es igual a otro número. Ahora vamos a decirle que números los mismos, n1, n2 y la resta de n1 y n2. Ok, después de esto simplemente vamos a copiar y pegar esto. Vamos a reemplazar lo que debamos reemplazar. Multiplicación es de un número y otro número igual a otro número y aquí ponemos multi. Ahora veamos si esto funciona. Carga run. Ingresa un número, vamos a poner 5 y 7. La suma de 5 y 7 es 12. Cool.
La resta de 5 y 7 es -2, cool. Y la multiplicación de 5 y 7 es 35, cool. Clear. Aparentemente el programa funciona de una manera correcta. Así que con esto terminamos este primer episodio del curso práctico de Rust. Espero les haya entretenido, hayan aprendido algo interesante, hayan desarrollado sus habilidades ya vistas en el curso teórico. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.